Cuautli Jiménez. La Jacinta, yo diría que es una chica muy coqueta, a veces perra. En esta película que habla, sí, del infierno que es la familia, como bien dice Luis, pero también de la polarización que existe en el país, en todos los temas, no solamente en el político. Que comenzaste en un periodo en el que la visión estética se ha abierto mucho más a los estereotipos. Sentir las miradas de lo que sucedía alrededor, cómo la gente me percibía y las miradas de juicio que había hacia mí en ese momento. Y en ese momento entendí que la única manera de poder sobrellevar esas miradas de juicio es poniéndose por encima de ellas. Cuando yo empecé a tocar más las puertas en cine y en televisión, empezó toda esta moda de las narcoseries. Creo que hice todas las narcoseries. Y siempre era como el narco, el policía, el delincuente, el malandro. ¿En esta carrera te has llegado a sentir discriminado? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Hoy me encuentro con el actor Cuautli Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, John, gracias. Un gusto poder platicar contigo acerca de este proyecto fantástico que es la película Que Viva México. Es lo que nos reúne, pero si nos das tiempo podríamos ir hablando un poquito más también de tu trayectoria, que antes de comenzar a grabar comentábamos, he seguido casi que fielmente a lo que has hecho en teatro, lo que has hecho en cine, lo que has hecho en televisión, para plataformas, pues. Sí. Y hoy, pues bueno, este personaje de Que Viva México, particularmente me tiene hipnotizado. Te felicito. Hombre, muchas gracias. La Jacinta es un personaje especial dentro de esta trama, dentro de esta familia. Y quién mejor que tú que nos lo puedas definir y presentar. La Jacinta, pues mira, Jacinta Reyes es parte de estos hermanos de la familia Reyes, que está encabezada por Rosendo, que es Damián Alcázar, y Dolores, que es Ana Martín. Y bueno, la Jacinta es esta hermana que antes era Jacinto y ahora es Jacinta. Entonces Pancho llega al pueblo y se encuentra la Jacinta casada con el Lupe. Juntos tienen el burdel del pueblo, donde pues hay prostitución, venden tragos y tienen una clientela bastante grande. Y son padres del Brian, que es un niño gritón, y es ahí como un misterio cuál es el origen del Brian, pero juntos forman esta familia muy particular. Y la Jacinta, yo diría que es una chica muy coqueta, a veces perra, muy cariñosa con su mamá, muy cariñosa con su abuela, con el papá hay la relación no tan buena. Y que tratará junto con el resto de su parentela de quitarle la herencia al fifí de Pancho, que no quiere compartir la herencia con el resto de la familia. Un poquito la trama de esta película, estrena el 23 de marzo, así es que todos a verla a los cines. Va de esto, ¿no? De que Pancho, interpretado por Alfonso Herrera, recibe la llamada de parte de la familia, de su pueblo, que él ha decidido dejar de ver hace 20 años atrás, o sea, no quiere tener la mínima relación con ellos, acerca de un testamento, acerca de una herencia, y la ambición es lo que le hace regresar al pueblo y encontrarse con esta familia tan diversa como grande. Sí, tan particular, en la que vamos a identificar a muchos de los personajes ahí en nuestras propias familias. Yo me acuerdo que cuando rodábamos el personaje de la abuela, Pascuala, el que hace Angelina Peláez, yo decía, es que así era mi bisabuela Charito, por parte del lado de mi mamá. Entonces vamos a ver como un mosaico de personajes que todos los reconocemos y lo conocemos. En esta película que habla, sí, del infierno que es la familia, como bien dice Luis, pero también de la polarización que existe en el país, en todos los temas, no solamente en el político. Entonces creo que es una película y una historia bastante acertada, muy en el estilo de Luis Estrada, como La Ley de Herodes, como El Infierno, como La Dictadura Perfecta. Estamos hablando de sátira política, de comedia muy ácida, muy negra, y yo creo que va a provocar conversaciones y discusiones interesantes. Claro, definitivamente provocará esto, que la gente, los amigos, si vas en familia, si vas con tu pareja a ver la película, te provoque platicar, hablar. Tengo una familia parecida, tengo un familiar parecido o amigos parecidos a los que precisamente pues por algo no les he vuelto a llamar o no he recibido
Por ejemplo. No, Por algo no los invité a la cena de Navidad. No, lo digo que esa plática se generará Sí. en el público masivo, porque en esta trama del señor Luis Estrada, del cineasta, además se cumple esto como de que la familia como el sol, mientras más lejos mejor. Así es. ¿Qué te significó ser parte de esta familia y dando vida a este personaje trans, una mujer trans, a mi parecer, y te lo comento aquí directo, de una manera muy sutil, de una manera muy digna, de una manera respetuosa, sin dejar de entrar en la dinámica de esta familia que la terminas alucinando? No quieres ni encontrártela ni por tercera generación. Sí. Pues mira, fue muy padre. Imagínate que te digan, ay, te quedaste en esta historia y tu abuela va a ser Angelina Peláez, tu papá va a ser Damián Alcázar, tu mamá Ana Martín y tus hermanos Aide Silvia, Joaquín, Luis Fernando, Alex, Vico, Escorcia. La verdad es que fue un placer. Son actores todos muy generosos que estaban ahí para jugar. Desde la lectura de guión recuerdo mucho a Damián de pie, jugando, probando cosas nuevas. La Jacinta, pues es un personaje que sí desde el guión tenía una función y un rol muy claro, ¿no? Y tenía que entrar en este tono de comedia dentro de esta película coral, ser, digamos, de pronto como provocadora, muy coqueta. Y pues tengo muchas ganas de verla también, porque yo no he visto la película, debo decirlo, hasta el día de hoy. Pero fue un placer estar en esta producción. Además, sepan que, bueno, quienes gustan del cine o han tenido estas referencias, dentro de tu entorno, del entorno de La Jacinta, hay un homenaje, digamos, un guiño hacia la película El lugar sin límites, el personaje de la Manuela. De la Manuela. Dentro del bar en el que trabaja Jacinta. Así es, sí. Que es una película increíble. Es de mis películas favoritas del cine mexicano y donde Roberto Cobo hizo un trabajo espectacular como La Manuela. En esa escena icónica entre él y Gonzalo Vega de todo este número de baile que se echa para seducir al macho, porque es de alguna manera lo que representa Gonzalo Vega en esa película, el macho mexicano, y termina seduciéndolo y dándole este beso, ese beso que está ahí en la historia del cine mexicano. Entonces, hay alguna relación que ahorita no recuerdo tan claramente. Luis Estrada, su padre, también era cineasta, el perro Estrada, y algo tuvo que ver en esa película, no sé si era asistente de dirección o algo, y hay un homenaje, como bien dices, en la escena del burdel, que me parece súper acertado y muy bonito. Y sí, es un personaje icónico el de la Manuela, y hay un guiño ahí muy bonito a esa historia del lugar sin límites. ¿Cómo es prepararse para donde también, estuvo Ana Martín, que ahora está en Que Viva México. La japonesita. La japonesita, exactamente. ¿Cómo es prepararte para un personaje como este? Hablándolo desde la corporalidad, Sí. Esta ambigüedad, Sí. ¿no? Porque si la familia está constantemente recordando a Jacinto y hacen como esta duda o esta manera de expresarse, la Jacinta, ¿no? Como que Sí. lo viven muchas familias. Sí, sí, sí. Y lo hablábamos ahora, aunque es una exageración de las cualidades o de la personalidad de estos personajes, sucede y sigue sucediendo en la vida real. Sí, claro, y sucede desde hace muchísimos, desde siempre, Toda la vida. desde toda la vida. Fíjate que yo antes hice una película que se llama Finlandia, que es una coproducción México-España. Me tocó interpretar a Amaranta, que es un personaje mushe. Y ahí, bueno, tuve una investigación muy profunda acerca de la identidad mushe con Estrella Vázquez, que es una chica mushe muy de las celebridades mushes, porque estuvo en la portada de una revista, la revista Vogue, hace unos años, y tiene una labor muy padre, y con ella me pegué mucho en su momento para empaparme de todo lo que pasaba, ¿no? Específicamente en el Istmo de Tehuantepec, que hay que decir es una identidad trans con códigos muy específicos que no se parecen a las del resto del país. Y allí en Finlandia tuve la oportunidad de que mi director me diera la confianza de trabajar un personaje a partir de la forma también.
que caminara distinto de mí, que hablara distinto, ensayamos una voz, tocamos mucho la feminidad desde en otro género, en una cosa muy contenida. Y eso de alguna manera me ayudó, aunque la Jacinta existía en otro universo, en un género distinto, en una comedia, en una sátira, pero sí me ayudó. Y por supuesto que la Jacinta es mucho más coqueta que Amaranta. Entonces, eso me ayudó por un lado. Por otro lado, el guión de Luis Estrada y de Jaime Sampietro es fenomenal. Entonces, ya estaba muy claro cuál era el papel que jugaba la Jacinta y el tono en el que tenía que estar y en el que tenía que entrar en cada escena. Y por otro lado, mi compañero de escena, Fermín Martínez, también me ayudó mucho en esta relación de pareja que tienen el Lupe y la Jacinta. Entonces así lo fuimos construyendo. El departamento de vestuario, que era Gilda Navarro, pues también jugó todo que ver, ¿no? El vestuario, que era muy divertido, muy atrevido. Todo eso creo que va completando como la identidad del personaje. Ante eso, tu corporalidad, o sea, tu físico también tuvo que transformarse, que adaptarse. Fíjate que no tanto en esta película. Siento que en Finlandia más, siento que aquí lo que hice fue mucha coquetería, mucha cachondería todo el tiempo. Es como se movía la Jacinta. Porque para mí, justamente lo decías hace un momento, se trata de una cuestión de supervivencia. La primera vez que yo interpreté un personaje dentro del espectro trans fue en una obra de teatro hace muchos años, 2008, en el Drama Fest, con un director que se llama Carlos Corona. Y recuerdo que en aquella vez tenía ahí como un poco de problema para entrar y habitar ese personaje. Y uno de los ejercicios que hice con dos amigos que me ayudaron mucho en ese momento fue ir a una tienda de telas, vestido de mujer, y un poco sentir las miradas de lo que sucedía alrededor, cómo la gente me percibía y las miradas de juicio que había hacia mí en ese momento. Y en ese momento entendí que la única manera de poder sobrellevar esas miradas de juicio es poniéndose por encima de ellas. Y la manera de ponerse por encima de ellos es decir, ¿te molesta que esté vestido así? ¿Te molesta que traiga tacones y traiga falda? Pues entonces me voy a poner la falda más corta y los tacones más altos. Y entonces le dan la vuelta a esa mirada de juicio y a ese rechazo y se ponen por encima de eso, y hay algo como de cinismo o descaro que habita y que al final termina siendo una cuestión de supervivencia. Y lo haces dignamente, quiero decírtelo, porque además sí, el personaje creo que llega a la gente de una manera además como contagiando esta fuerza que tiene Jacinta, sí, al ser una sobreviviente o sí, tratar de sobrevivir entre pues esta familia de ¿qué son? Pues desadaptados, ¿no? Locos, interesados, mezquinos, ¿no? O sea, hacen todo con tal de encontrar su beneficio. Sí. Y sabes una cosa que me encanta mucho del discurso de Luis en esta película, o como yo lo interpreto por lo menos, es que, te decía, habla de la polarización a final de cuentas, y la polarización en todos los temas. Y la polarización, ¿qué es? Es confrontar todo ese sistema de creencias que yo tengo con el de la otra persona que piensa distinto de mí, pero no encontrar un punto en común o algo en lo cual podamos coincidir, sino intentar destruir al otro que no piensa como yo. Y eso se da muchas veces, creo, porque nos asumimos siempre como los buenos de la película. Siempre decimos, no, yo tengo razón, es que mi punto es el bueno, yo estoy obrando bien por esto y por el otro. Y creo que lo que hace Luis en esta película es decir, no es cierto. Todos somos unos hijos de la chingada, depende del contexto en el que nos pongas. En la vida no existen los buenos ni los malos. Esta familia tiene sus vicios y sus errores, y Pancho y Mari también los tienen, y los tienen todos, ¿no? Entonces creo que eso es bien padre porque ninguno sale como virtuoso, ¿no? Todos tienen cola que les pisen. Claro, hasta los que podríamos jurar casi que santos. Exacto. O muy cerca de Dios. Oye, y además Sí. Esta polarización es una de las capas que también habla de la política. Sí. ¿No? De esta polarización que existe en la política, en los partidos, en el gobierno, en los candidatos, en las ideas que se plantean. Es una película también que hace una crítica fuerte a la 4T, a la Cuarta Transformación,
al actual presidente y a los anteriores también, los recientes, que lleva Luis Estrada perfectamente hilvanada en la vida de esta familia. Sí, justo, sí, lo que hace Luis es como en cada película hablar de ese periodo específicamente. Y creo que al poder en general, sea quien sea, se le tiene que poder cuestionar, se le tiene que poder cuestionar y con sentido del humor mejor. Entonces esta película va por ahí. Estamos viviendo unos tiempos en los que todos estamos súper politizados, todos tenemos un punto de vista acerca de muchos temas, pero justamente el peligro es que estos puntos de vista distintos no hagan que nos excluyamos, sino que podamos encontrar como ahí consensos. Entonces hay que verla, seguramente desatará mucha polémica por este tema y por todos los demás que toca la película, pero qué padre que se hagan estas conversaciones, ¿no? Y que se puedan hacer estas películas. Claro, sí, sí o sí se va a hablar de ella, así es que todos a verla a partir del 23 de marzo en cines. Mowgli, y si me quisieras platicar un poquito acerca de este origen, de lo que te llevó a dedicarte a la actuación. Pues la verdad es que no lo tenía muy claro al principio, pero fue como algo intuitivo más, fue algo más intuitivo. Terminando la prepa, entré a estudiar actuación, hice la carrera de 3 años en Casa Azul de teatro. Egresé, estuve haciendo teatro mucho tiempo y yo creo que fue el segundo año de la carrera, en un ejercicio de montando Casa de Muñecas, este clásico de teatro de Henry Gibson, con Enrique Singer, que era mi maestro en ese momento, que fue cuando realmente hay como un clic y ahí sentí que sí me gustaba y que me gustaba contar historias y perderme un poco en las escenas y en la ficción y entrar un momentito a hablar de los personajes. Acerca de eso, ¿cómo ha sido para ti la elección de personajes, si ellos te han elegido a ti, tú a ellos? Y también creo que comenzaste en un periodo en el que la visión estética se ha abierto mucho más a los estereotipos. Ciertamente. Pues mira, no he escogido mis personajes. De repente hay posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esto sí quiero o esto no quiero. O me enteré que hay este casting y quiero audicionar para tal. Pero realmente, sobre todo cuando empiezas tocando la puerta desde el inicio, pues aceptas los personajes que te dan, ¿no? Y dentro de eso no quiere decir que esté mal, porque yo creo que también aprendes cómo se trabaja ante la cámara, cómo se trabaja en una jornada de trabajo de 15 horas de llamado. Últimamente, digamos, ya he tenido la suerte, creo, de tocar personajes que me gustan más y que puedo también un poco, con la confianza de los directores, trabajar la forma, que es algo que a mí me gusta mucho. Y bien dices, mira, cuando yo empecé a tocar más las puertas en cine y en televisión, empezó toda esta moda de las narcoseries. Creo que hice todas las narcoseries. Y siempre era como el narco, el policía, el delincuente, el malandro. Y de repente, pues sí, ahí era como una repetición del mismo personaje siempre, ¿no? Nada más cambiaba el elenco y el director. Y como bien dices, de pronto se empezó a abrir como esta cuestión de la estética y de los estereotipos, y vamos a tener mayor diversidad en los elencos, que ya eso es como muy, muy reciente. Y también la confianza, creo que de gente de la industria que de repente te invita a cosas nuevas, ¿no? Hace 2 años hice la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Ahí fue una invitación de Francisco Franco, que era el director, en esta producción de Carmen Armendáriz, con un personaje que era un fiscal anticorrupción, que es la primera vez que en televisión me invitaron a hacer un personaje con carrera profesional, después de varios años de estar chambeando. Y sí, ahí te das cuenta que hay cosas que todavía falta mucho tiempo para cambiar en la industria, que cuesta trabajo modificar eso que yo llamo el síndrome de Valentín Pimstein, que es como una manera muy antigua de ver la televisión y los personajes, ¿no? Los ricos, los pobres, los güeros y los morenos. Salir de ahí, incluso en las series, es difícil, porque vivimos en el país de la telenovela, para bien y para mal. Sí, que en otros países piensan que los mexicanos son rubios, ojos azules, ¿no? Con ascendencia caucásica. Sí. Y la realidad, que existen, sí, pero la mayoría se ven más como nosotros, ¿no? Sí. ¿En esta carrera te has llegado a sentir discriminado? Sí, por supuesto. Ahora, creo que la discriminación va en muchos sentidos, o sea, no solamente yo, esta es una carrera como el mundo en general donde te encuentras sí con racismo y con clasismo,
también con machismo. Es una carrera donde la mayor parte de los personajes están escritos para hombres y por hombres, y donde las mujeres, después de cierta edad, es difícil que puedan acceder a papeles en televisión o en cine. Entonces, sí he sentido discriminación, sí. No creo, es decir, no he centrado ahí como mi foco, me he centrado más como en darle la vuelta a eso y seguir trabajando donde se haya la oportunidad de trabajar personajes y historias y con gente que esté abierta a eso, pero sí existe, por supuesto que existe. Pero existe, te digo, como muchas cosas, depende de tu perfil. Ahora que se habla mucho de la gordofobia, también hay muchos parámetros y de repente parece que en la televisión no existen personajes masculinos que pesen más de 70 kilos y femeninos que pesen más de 50, ¿no? Cuando el mundo es tan diverso que es como, por Dios. Sí. ¿Encontraste en tu camino personajes que fueran pues señalados por su tono de piel, hablando si los que no tenían educación, los que eran delincuentes, los que eran asesinos? Sí, pero también depende mucho cómo se hable. Uno de los papeles que a mí más me gusta, que guardo con más cariño, es el del Chevo, en Tres Milagros, que la hice en TV Azteca. Era un chavo pandillero, pero tenía otros matices también. Era un chavo del barrio que delinquía, pero que tenía una relación, una lealtad muy fuerte con sus amigos y con su pareja, de hermanos, hasta el final, hasta la muerte. Y que era un hijo muy preocupado por su mamá. Entonces, tenía también como esta otra parte que lo volvía un personaje pues mucho más complejo y más interesante. Entonces no está mal que hablemos de repente, es decir, que los personajes tengan tales características, pero cómo hacerlo más interesante, que no se quede en una sola cara, ¿no? ¿Estos estándares físicos te han hecho replantearte, dedicarte a la actuación? No, porque sí creo que hay mucho espacio. Si bien la televisión probablemente hay más perfiles blancos caucásicos, en el cine hay más perfiles mexicanos, morenos como el mío. No quiere decir que esto tenga que ser así siempre, hay que diversificar las historias y los personajes, pero nunca me he planteado ni por eso ni por otras cuestiones, ¿no? Hay muchas crisis en esta carrera. O sea, hay veces en las cuales las cosas no han salido bien. Recuerdo una vez cuando, después de hacer teatro muchos años, empecé a buscar oportunidades en cine y en televisión y tardaron en llegar, y estuve casi año y medio sin trabajar y me deprimí, me enojé, me encabroné, y ni ahí me replanteé realmente salirme de mi profesión y de mi vocación, sino más bien era como, híjole, ni modo, hay que seguirle con más esfuerzo. Yo sí creo que desde tu nombre muestras esta valentía, mostrarse tal cual eres, ¿no? Cuauhtémoc Jiménez, hablando de esta combinación. Que es ¿Por qué no me cambié el nombre? No, porque es lo que somos, ¿no? Sí. Tenemos este origen, sí, esta mezcla, y podemos ser eso y más. Claro, absolutamente. Sí, podemos. ¿Por qué no la gente morena podemos interpretar doctores, abogados, arquitectos, tal y tal? Sí, creo que la actuación es una carrera el proceso para formarte como actor, primero de autorreconocimiento, de decir, esto soy yo en lo bueno y en lo malo. Y mientras más honesto seas con esa imagen de ti mismo, creo que va a ser más fácil trabajar en una ficción a partir de personajes que no eres, ¿no? Es como si ese ejercicio de verte en el espejo, reconocerte y aceptarte, te diera mayor libertad para entrar en esas vidas de otras personas, ¿no? De alguna manera. Es un ejercicio que los actores tienen, un privilegio casi como superpoder, sí, que muchos desean, y ustedes lo ejercen, sí, como su profesión, sí, su trabajo del día a día. Y lo logras muy bien, Cuauhtémoc, te lo agradezco de verdad, porque quienes tengan duda y vayan y reconozcan su trabajo, hay algunas en plataformas. Sí, en Netflix ahorita pues está Contra las Cuerdas, que estrenamos a finales de enero. Está Narcos México también, de las Cuarán, que es una gran serie dirigida por Ernesto Contreras. Ahí estamos también. Y en Amazon está Soldados y Zombies y Fear the Walking Dead, que hizo como 5 años. Está interesante también. Talento de exportación, y lo ha respaldado precisamente con eso, con su trabajo del día a día,
Cuautli, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, John. Gracias por la entrevista. A darnos cita este 23 de marzo en los cines para ver que iba a México. Y ahí se van a dar un quemón. Después ahí nos comentan qué les pareció la película, qué les pareció el personaje de la Jacinta. Y pues bueno, también en tus redes, ¿cómo estás? ¿Cómo apareces? @Cuautli_Jiménez en Instagram y TikTok. Y pues ahí para recibir las felicitaciones o las mentadas de madre después de que vean la película, todo se recibe por igual. Una buena onda. Así es que cero hate. Les agradezco mucho el tiempo. Por favor, compartan este video para que lleguen muchas más personas y se enteren de lo que está haciendo Cuautli Jiménez, del estreno de esta próxima película y de lo que venga después de tu trabajo, de tu carrera. Sé que viene también teatro, así es que a seguirle la pista a Cuautli Jiménez. Gracias. Muchas gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.